Abogado Sandro Márquez, facilitador de la materia de Derecho Internacional Público. Soy el Vicente William Carvajal. El día de hoy me ha tocado realizar una breve exposición sobre la introducción a la doctrina del Derecho Internacional Público, entre los cuales tenemos los siguientes temas, como son el Derecho Internacional como ordenamiento jurídico de la sociedad internacional. Nos indica que es una norma de conducta de los Estados en sus relaciones recíprocas. Bajo este principio, el imperio del derecho es un elemento insustituible para lograr la paz y la seguridad internacional, así como para el progreso y el desarrollo en cada uno de los estados. Se rigen por tratados y convenios internacionales, están sujetos a los estados, de manera que carecen de poder político superior a los estados, con competencias legislativas, es decir, con capacidad de legislar. Definición. Nos indica que es una sociedad internacional, constituye por tanto una sociedad de sociedades o macrosociedades, en cuyo seno surgen y se desenvuelven los grupos humanos desde la familia hasta las organizaciones intergubernamentales. El derecho internacional privado se ocupa de las relaciones jurídicas de las poblaciones de los distintos países. Por su parte, el derecho internacional público se ocupa de las relaciones entre los distintos países y estados, como conflictos territoriales o disputas entre sus respectivas soberanías. Derecho internacional público se puede definir también como el conjunto de normas jurídicas y principios que las jerarquizan y coordinan coherentemente. Estas están destinadas a regular las relaciones externas entre sujetos soberanos, los estados y otros sujetos, a los cuales también se les puede dar la calidad de sujetos de derecho internacional. También tenemos el propósito que es armonizar sus relaciones construyendo un ideal de justicia mutuamente acordada por ellos en un marco de certeza y seguridad que permita realizarla y cuidarla para un bien mejor. Como ejemplos podemos citar lo que es el divorcio de personas de distinta nacionalidad, gestión de la herencia de un extranjero fallecido en un tercer país de residencia. La aproximación histórica de las instituciones jurídicas internacionales puede ser con la aparición del Estado moderno, que es un contexto muy singular de organización sociopolítica que se presupone de tres elementos básicos, como son la Edad Media, donde antes las sociedades humanas habían variado desde nacionales, estados, territorios pequeños y en grandes imperios. Llega el Estado a tener una ideal como son el desarrollo de un contexto de cierta estabilidad mediante la ausencia de guerra, pacificando el territorio bajo su poder, y esta pacificación los han hecho en el territorio al interior, eliminando las competencias desde el interior, sometidos y realizando un ejército de Estado y además un límite a los vecinos de las fronteras. Esto genera una organización financiera y así empieza la administración y gestión de los Estados. También tenemos como punto el jus cogens, que significa positivismo jurídico, existencia de normas de derecho internacional. Una norma jus cogens se caracteriza por ser de obligado cumplimiento y no admitir acuerdo en contrato con los estados. Esto lo diferencia de la costumbre internacional que tradicionalmente ha requerido el consentimiento que permite la alteración mediante tratados. Se puede decir también que el jus cogens, en el artículo 53 de la Convención de Viena sobre Derecho de Tratados, es el conjunto de normas imperativas de derecho internacional general, establecidas por la comunidad internacional de estados en su conjunto. Las normas jus cogens no pueden ser derogadas, salvo otra norma del mismo rango. Cualquier tratado internacional contrario a una norma del jus cogens es nulo. El fenómeno de codificación en el derecho internacional público es la manifestación en el orden jurídico internacional del fenómeno general de la codificación que existe en la triple operación de recopilación de las reglas existentes,
que consta de 3 fases. La primera, que abarca fundamentalmente el siglo XIX, los hitos más destacados son el Tratado de Viena en 1815 y la Declaración de las Naciones Unidas. La primera fase abarca fundamentalmente el siglo XIX, los hitos más destacados son el Tratado de Viena de 1815 y la Declaración de París de 1856. La segunda comprende la obra codificadora de la Sociedad de Naciones, que empieza con la propia sociedad. La tercera se extiende a toda obra modificadora de las Naciones Unidas y todas las convenciones internacionales alcanzadas desde el final de la segunda contienda, como muy diferentes y fundamentadas. Considera como tarea universal. Entre los principios básicos del derecho internacional público contenidos en la Carta de la ONU el 26 de junio de 1945, artículo 2, tenemos que mantener la paz y la seguridad internacional y con tal fin tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz y para suprimir actos de agresión u otros quebrantamientos de la paz. Por otra parte, tenemos que realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural, humanitario y en el desarrollo y estímulo de los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos sin distinción por motivos de raza, sexo, idioma, religión. Servir en los centros autorizados. También tenemos en el artículo 2 la realización de los propósitos consignados en el artículo 1. Organización y miembros procedentes de acuerdo a los siguientes principios. Las organizaciones están basadas al principio de seguridad, igualdad, soberana. Los miembros de organizaciones en sus relaciones internacionales se abstendrán de recurrir a la amenaza y al uso de la fuerza con integridad. Es todo lo que puedo manifestar el día de hoy, estimados compañeros y docentes. Muchas gracias.